un no domiciliado me da un servicio y si es renta de El Salvador la que lo obtiene, me nace la obligación de retenerle renta. Artículo 158 del Código. Bien. Preguntas sobre el artículo 16. Nos vamos a salir temporalmente de ese artículo, nos vamos a pasar a ver otros. Bien, nos pasamos al artículo 5. Nos pasamos al artículo 5. ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura? Ahí en el chat les he escrito los artículos que vamos a ver. ¿Alguien tiene el texto? Daniela Martínez, ¿lo tienes a la mano? No, Lick. Se me ha trabado así el PDF del cel. Ya. Rosmery López. Hola. Vaya, léelo, Javier. Ok, gracias, Javier. Bien, ser uno de los sujetos que menciona el artículo 5 no me hace, por solo ese hecho, obligado a pagar renta. O sea, debo ser lo que dice el artículo y además haber obtenido renta. Ese es el enfoque del artículo. Entonces, en el literal A me dice personas naturales o jurídicas domiciliadas o no. ¿Quién me define o qué disposición me define el domicilio? Porque me dice domiciliados o no. Ah, entonces yo tengo que saber quiénes son domiciliados. Eso es básico, ¿verdad? Y el artículo que me define los elementos del domicilio son el artículo 53 del código. Vamos al artículo 53 del código y respondámonos una pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo que estar yo en el país para tener domicilio tributario? Vayan a ver el artículo 53, literales A, literales B.
200 días sería. 200 días, correcto. Son 200 días, ¿verdad, Diego? Sí, son 200 días. Una vez que tengo 200 días, soy domiciliado y me puedo ausentar un número de días. ¿Cuántos días me puedo ausentar sin perder el domicilio? Ok, 165, correcto. Entonces, cada vez que nosotros encontremos esa expresión domiciliado, la palabra domiciliado, nosotros tenemos que acudir, si lo que estamos analizando se enmarca en lo que está establecido en el artículo 53, porque ese es el que regula el tema del domicilio. Ok, después dice el artículo que grava los domiciliados o no, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y alguien más se preguntará, ¿y cuál es la parte numérica de esto? ¿Por qué me interesa a mí saber si alguien es domiciliado? ¿Cuál es la diferencia? Pues sí, existe una gran diferencia. Solo quisiera que vaya a ver el artículo 37 después de la tabla de retención de renta. ¿Qué es lo que dice? Solo como ejemplo. Artículo 37. En el inciso que está después de la tabla de impuestos, ¿qué es lo que menciona? ¿Alguien me lo puede comentar? Las personas naturales, ese, ¿verdad? Sí. Las personas naturales, sucesiones o fideicomisos no domiciliados calcularán su impuesto aplicando el 30% sobre su renta neta o disponible. Ok, gracias, Vicente. ¿Ven la diferencia? Que si soy domiciliado, yo no tengo la oportunidad de ir a aplicar la tabla. Si yo gano $10,000 y si soy un domiciliado, mi tasa va a andar entre 7 y 9%. Depende de las deducciones que tenga. O sea, bien baja. Entre 7 y 9% mi tasa, según la tabla. Pero si soy no domiciliado, mi tasa es 30%, porque de una vez voy a aplicar lo que está después de la tabla. ¿Me entienden por qué es importante primero comprender el texto y después poner números? Si yo no sé que el domiciliado tiene un tratamiento distinto al no domiciliado, cuando a mí se me presenta la circunstancia de aplicarles el impuesto, no sabría, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. O sea, ¿por qué tener bien claro si alguien es o no es domiciliado? Si es domiciliado y está prestando un servicio independiente, yo le voy a aplicar el 156 del código para retenerle. Le voy a retener 10%. Pero si es no domiciliado, según lo dispuesto en el artículo 53 del código, yo no le voy a aplicar el 156 para retenerle. Le voy a aplicar el 158. Y el 158 dice que es 20%, no 10 como el 156. Vean, esa es la diferencia. Y eso es lo que quiero que ustedes atesoren, anoten y lo apliquen. Vicente comenta, Vicente Antonio Pérez, o sea que antes de 200 días me aplica 30%, si pasan de 200 días ya le aplico el cálculo de la tabla. Correcto, Vicente, eso es lo correcto, así como lo has escrito. Bueno, sigamos en el siguiente literal. En el siguiente literal dice las sucesiones y dice fideicomisos domiciliados o no. Primero, ¿qué es sucesión, verdad? Sucesión es la figura jurídica que nace cuando una persona fallece y termina hasta cuando se da la aceptación de herencia. Vean qué interesante. ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura del artículo 20 de la Ley de Impuestos sobre la Renta?
Hola. Manuel Guevara, ¿tenés tu recopilación? Que nos leas el artículo 20. Manuel Guevara. Patricia Iraeta, ¿tienes tu recopilación? No te escuchamos. No te escuchamos. Cintia Lisbeth, ¿tienes la recopilación que nos lees el artículo 20? Patricia, no te... Ah, Manuel Guevara dice que ya está buscando la ley. Patricia, no te escuchamos. Si la tenés lista, Manuel. Buenos días, licenciado. Buenos días, Manuel. ¿Nos puedes leer el artículo 20, por favor? Sí, claro. Perdona que te despertamos. No, es que no me agarraba el PDF, licenciado. Ah, vaya, está bien. Sí, sucesiones, artículo 20. Las sucesiones deberán computar las rentas obtenidas desde el día siguiente a su apertura hasta la aceptación de la herencia. Las rentas obtenidas se computarán respetando el vencimiento del ejercicio de la imposición. Así, al terminar el ejercicio en el cual se abrió la sucesión, no ha habido aún la aceptación de la herencia. Deberá hacerse al cómputo de las rentas obtenidas desde el día siguiente al de la apertura hasta la fecha de terminación del ejercicio. Las rentas obtenidas por sucesiones abiertas y aceptadas dentro de un mínimo ejercicio de imposición y antes de la terminación del mismo deberá computarse por el periodo en el que ha permanecido abiertas. Si la sucesión fuera aceptada en el ejercicio siguiente al de su apertura, se aclarará del 1 de enero de ese ejercicio hasta la fecha de aceptación de la herencia. Si la herencia no fuera aceptada a lo largo de varios ejercicios, se computará el primer periodo de la formación indicada en el inciso segundo de este artículo y después de cada ejercicio completo que transcurra sin aceptación. Al aceptarse la herencia, se computará desde el primer día del ejercicio en el que sea aceptada hasta la fecha de la aceptación. En los demás, deberán sujetarse a una forma de computar la renta de las personas naturales. Ok. Dicho de otra manera, si alguien fallece el 30 de junio, a partir del 1 de julio, digamos, se abre la sucesión y se formaliza. Vean que la sucesión hay que hacer todo un trámite para declararla abierta, pero en el caso de impuestos internos, debe de pedirse que se le cambie el NIT, porque al mismo NIT le agrega la palabra sucesión. Ya no es Juan Pérez, sino que la sucesión Juan Pérez. Pero lo interesante de esto es que la sucesión es reconocida como un sujeto pasivo independiente del causante. Quiere decir que si Juan Pérez vivió hasta el 30 de junio, sus familiares o sus herederos deberán de presentarle la declaración desde enero hasta junio. Y la sucesión deberá declarar de julio hasta diciembre si no se da la aceptación antes. Pero la sucesión termina cuando se da la aceptación de herencia. Entonces, vean, si se fallece un empresario que tenía un negocio, el negocio no cesa. Lo van a seguir operando sus familiares. Ejemplo, ¿verdad? Supóngase que haya dejado $50,000 en inventario y la sucesión puede seguir facturando, la DGI autoriza que se use la misma papelería y factura y vende eso en $70,000.
Entonces, la sucesión tendrá $70,000 de ingreso, pero le va a aceptar los costos que había dejado el causante, porque el inventario lo había dejado el causante, $50,000. Le va a aceptar el costo. ¿Por qué? Porque la sucesión es la continuadora, pero sí de la operación o de sus derechos y sus obligaciones del causante, pero le va a aceptar el costo. Imaginémonos, para seguir la lectura que hizo Manuel, que fallece en junio y la sucesión declara de julio a diciembre porque no se ha dado la aceptación de herencia. Y supongamos que la aceptación de herencia se da hasta en agosto del siguiente año. Quiere decir que en ese caso la sucesión va a presentar dos declaraciones. La que inició en julio a diciembre hasta que se terminó el ejercicio y la de enero hasta agosto. Hasta agosto, por ese periodo. Ojo, que estoy diciendo periodo. Y hay una diferencia entre periodo y ejercicio de imposición. Para eso, nosotros tenemos que leer el artículo 13 para encontrar la diferencia. Y no se la voy a explicar ahorita, les voy a dejar el tema y ya lo vamos a comentar. Artículo 13 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, el artículo 20 nos ilustra. Si se da la aceptación de herencia en agosto, imagínense que lo que dejó de herencia era un edificio. Entonces, el edificio genera una renta de $8,000 mensuales. Hasta agosto lo va a declarar la sucesión y de septiembre a diciembre ya será cada uno de los herederos que haya recibido, va a declarar el ingreso que le corresponde. Recibir el edificio en herencia, eso no es renta, pero sí la renta que le produzca el edificio de septiembre a diciembre y así sucesivamente en los siguientes ejercicios. Quisiera, Manuel, si todavía tienes a la mano la ley, que nos ayudes a leer el artículo 21. Hola, Manuel. Hola, sí, ahorita, permítame. Artículo 21, renta de herederos. Artículo 21, aceptada la herencia, los herederos y legitimarios suman a sus propias rentas. Legatario. Sí, legatarios, perdón, gracias. Sumarán a sus propias rentas la parte proporcional que conforman a sus derechos les corresponde. En las rentas que generen haber sucedoras a partir del día siguiente de la fecha de la aceptación o de la entrega de su casa. Ok. Dicho de otra manera, el edificio recibió el edificio en agosto. Entonces, las rentas que le genere ese edificio de septiembre hacia diciembre, eso es renta ya del heredero y por lo tanto tiene que declararlo. El 20 y el 21 son complementarios para entenderlos. Ok, nos pasamos a otra figura que es el fideicomiso. ¿Alguien tiene idea de cómo es el fideicomiso? ¿Quiénes son los sujetos que participan? ¿Pregunta? El fideicomitente y fideicomisario, algo así, creo que es. No sé. Sí, Kelly, sí, está bien, solo que no te escuchamos bien. El fideicomitente y el fideicomisario, creo que es. Ajá. Es como una figura de un seguro, creo yo, ¿verdad? Ajá. Un seguro, No recuerdo muy bien, pero sí. creo que es como, bueno, no recuerdo en realidad.
Bueno, ya diste dos elementos. Veamos. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿Se acuerdan qué es fideicomiso? ¿Qué le mencionó fideicomitente y fideicomisario? ¿Alguien tiene un comentario? Bien, vean lo interesante de nuestra legislación tributaria, que tanto la sucesión la reconoce como un sujeto pasivo independiente del causante. No es, Juan Pérez es una cosa y la sucesión Juan Pérez es otra. Por eso es que hay que cuidar ahí los ingresos y los costos, ¿verdad? Y en el caso de, de el fideicomiso, sí es un contrato donde los sujetos que participen es el fideicomitente, como mencionaba Kelly, y se te olvidó el fiduciario, que es el administrador, y el fideicomisario, que es el beneficiario del fideicomiso. Repitamos la idea. Es fideicomitente, es el fundador, es el que lo crea, y está el fiduciario, que es el que lo administra, y está el fideicomisario, que es quien el fideicomisario, que es el beneficiario. Entonces, lo interesante aquí que hay una persona que desprende su patrimonio, se desprende de su patrimonio y lo entrega a ese sujeto que es el fiduciario, que es el administrador, que es el administrador. Entonces, para que cumpla un mandato, que lo administre y además que se lo regrese o que se lo entregue a quien está constituido como fideicomisario. Ahora, en nuestra legislación regula el fideicomiso como un contribuyente independiente del creador, del otorgante. El fideicomitente es el que pide, solicita que se forme, ¿verdad? Es el que constituye el fideicomiso, el fideicomitente. Entonces, el fideicomiso tiene su propio NIT, tiene su propio número de registro, actúa como un contribuyente normal y luego cumplirá el mandato de qué hacer con ese patrimonio de acuerdo al mandato que le dio el fideicomitente. Ustedes en otras culturas, pues hay gente como más organizada, no digo que aquí no la hay, pero es menos, ¿verdad? Para dejar sus propiedades. ¿Se acuerdan ustedes de aquel artista Robin Williams, que era bien famoso? A mí me gustaban mucho las películas de él. Y estaba tratando de acordarme de él como ejemplo. Y no me acordaba del apellido y un jovencito del otro grupo me lo acordó. Pero es Robin Williams. ¿Se acuerdan el artista que falleció? Entiendo que se suicidó. Él dejó un fideicomiso, una figura parecida al fideicomiso o fideicomiso. Pero lo que quiero trasladarles ahí, lo ordenado que fue, ¿verdad? En eso, en dejar todo bien planificado y dejó, entiendo yo que eran 3 hijos y les dejó que les entregaran cuando tenían 22 años la primera parte, cuando tuvieran 26 la otra parte y cuando tuvieran 30 la otra parte. Entonces, me imagino que la asesoría que recibió él es relacionado con la madurez de la persona, ¿verdad? Si lo que recibió primero lo pierde, pues tendrá una reservita incluso para recibirla cuando ya tenga una cabeza más acentuada, cuando ya llegue a los 30 años. Entonces, así lo planifican, ¿verdad? Aquí también hay gente que ha hecho sus testamentos y los ha hecho tan claros, tan bien planificados,
que no deja problema. Otros, si los hijos están pequeños, dice, bueno, si se siente mal y no hay con quién confiar, prefiere mejor crear un fideicomiso. Y que ya cuando sus hijos estén mayorcitos el contrato del fideicomiso ya es en una fecha donde ya van a estar más maduros los hijos para que se las entreguen ya las propiedades para administrárselos a los chicos, ¿verdad? Entonces, son figuras que sí se dan, ¿verdad? Pero en cuanto a los testamentos y cómo se manejan las sucesiones, pues sí, he visto de todo, ¿verdad? He visto gente súper ordenada, deja unos testamentos clarísimos. Ahorita estoy tratando un tema de un empresario que falleció y hace el año pasado terminamos de ver uno. De hecho, un colega vio el tema de toda la sucesión y yo vi la parte de impuestos. Muy interesante, muy bien planificado todo de la persona, increíble. Se aprende mucho, ¿verdad? Cómo dejó, hasta si algo se le olvidaba, dejó una cláusula ahí, ¿verdad? Y lo demás, no porque la asesoría que recibió, digo que fue buena, pero la parte de cómo fue planificando todo en los últimos, ¿qué? 5 años, impresionante, hasta cómo les abrió cuentas bancarias y cuentas de inversión, se los comento, o sea, abrió cuentas bancarias y cuentas de inversión y de una vez en las cuentas fue abriendo con distinto beneficiario en función de cuánto les quería dejar a cada uno en caso que falleciera. Y en el contrato dijo, en el acuerdo dijo que las inversiones que tenía, perdón, en el testamento, decía que las inversiones que tenía en cuentas bancarias y en cuentas de inversión, que le quedaban los fondos a quien estaba como beneficiario, ¿verdad? Entonces, esa fue una ratificación de la idea que él ya había hecho cuando designó el beneficiario, pero al menos a mí me quedó claro que cuando sumamos todas las rentas de todo lo que había dejado, híjole, es que exactísimo le tocaba a los que les quería dar igual, daba igual todo lo que tenía distribuido en todas las cuentas. Entonces, a mí me parece algo, pero extraordinario, que no dejó, pero nada que discutir, ningún pleito, o sea, todo solucionado en el testamento, ¿verdad? Eso es para aprender, la verdad que uno aprende mucho con los clientes también. Y de igual forma hemos encontrado desórdenes, de gente que cuando fallece le aparecen más señoras, le aparecen más hijos, de todo, ¿verdad? Eso es complicado. Y quedan problemas a veces difíciles y generan pleitos, demandas y todo, ¿verdad? Eso es bien complicado. Bien, en el tema que nos ocupa, la palabra fideicomiso, ojo, nuestra legislación lo reconoce como un contribuyente independiente y tenemos que tratarlo como tal. Y así está. Veamos ahí en el artículo 23, por ahí debe haber una explicación de cómo se trata el fideicomiso. Veamos, Eunice Hernández. ¿Nos puedes comentar qué dice el artículo 23 de renta? Sí, buenos días, Lee. Habla acerca de los conjuntos. Dice artículo 23. ¿Me permite un momento? Léeme donde dice fideicomiso. Ok. Fideicomisos, artículo 22. La renta obtenida por el fideicomiso se computará al igual que la renta de las personas naturales. Se computarán las rentas obtenidas a partir de su constitución hasta la fecha de vencimiento del ejercicio ordinario de imposición. Al extinguirse el fideicomiso, deberán computarse las rentas obtenidas en el periodo comprendido desde la fecha en que comenzó el ejercicio de imposición hasta la fecha de su extinción. Ok, vean, lo interesante de lo que estamos estudiando es que nosotros tenemos que hacer el link con uno de los artículos. Si estamos viendo una persona natural,
Vamos a ver artículo 17, artículo 18. Si vamos a ver una sucesión, vamos a ver ahí el artículo 20. Si es un fideicomiso, está el artículo 21, 22. Si es una sucesión, el 21, me parece que leíamos. Si es un conjunto artístico, me lo define ahí en el 23, cómo va a declarar, y allá en el 40 también de la renta. Entonces, yo tengo que hacer una relación entre cada uno de los artículos que tiene el texto de la ley y la forma como va a declarar, que eso está desde el 17 hasta el 26. Esa es la relación que llevamos. Ok, entonces el fideicomiso va a declarar como una persona natural, fíjense, la sucesión también, siempre y cuando que sean domiciliados, ¿verdad? Entonces van a aplicar la tabla del artículo 37. Allá el artículo 34 de renta me remite al artículo 37. Bien, vamos a ver el literal C del artículo 5. El literal C del artículo 5. ¿Alguien me lo recuerda? Sí, Lick. Son los sujetos pasivos de la obligación tributaria sustantiva. Solo el literal C, Juan Carlos. Ahí dice, de los artistas, deportistas o similares domiciliados o no en el país, sea que representen individualmente como personas naturales o bien agrupados en conjuntos. Ok. Vaya, aquí les vamos a romper un poquito el esquema cultural que tenemos, que artista, ok, es lo que todos nos llega la idea de que es artista, ¿verdad? Pero cuando dice que es conjunto artístico, eso sí nos choca con la formación cultural nuestra. Si yo les digo, deme un ejemplo de conjunto artístico, yo les aseguro que rápido se conectan con Nori Flores y la orquesta Los Flores, ¿verdad? Y Omarito y su grupo Bravo. Pues no es eso, ¿verdad? No es eso. Si ustedes ven más abajo, me explica qué quiere el legislador que yo entienda por grupo artístico. ¿Me lees eso, Juan Carlos? ¿Te ubicas ahí donde dice grupo artístico más abajo? Quiero ver. Siempre en el 5. Dice, para los efectos de esta ley, se entiende por conjunto cualquier agrupación de personas naturales, no domiciliadas, independientemente de la organización que adopten. Ok, Sí. quédate hasta ahí, quédate hasta ahí. Si ustedes ven, dice, voy a entender por conjunto artístico una agrupación formada por no domiciliados. Eso es lo que quiero que eso quiere el legislador que entendamos, que es una agrupación por personas no domiciliadas. Entonces, no es el conjunto artístico Marito Rivera y su grupo Bravo, por supuesto que es un conjunto artístico, pero si él fuera el dueño, él declara como persona natural, y si es una sociedad, la sociedad declara como persona natural, no como conjunto artístico, sino que hay una persona que es el titular. En el caso de nosotros, cada uno tiene que declarar de manera independiente si no fuera un titular, si no hubiera un propietario de esa empresa. Pero para efectos tributarios, cuando dice la palabra conjunto, vean que se refiere cuando está conformado por no domiciliado. Y es bien sencillo. Hay una forma distinta de tributar. Veamos, hoy lo que leí Eunice del 23. Eunice, ¿tenés el artículo 23? Sí. Dice conjuntos, artículo 23. La renta obtenida por los conjuntos artísticos, culturales, deportivos y similares
no domiciliados se computará usando como las personas naturales el sistema de efectivo, sumando el total de las rentas obtenidas por sus integrantes y considerando al conjunto como un solo sujeto. Ajá. Miren lo interesante. Aunque no sean una persona jurídica, toma al conjunto como un solo sujeto, pero deben ser no domiciliados. Vamos a cerrar la idea del conjunto artístico. Eunice, ¿me ayudas leyendo el artículo 40 de la Ley de Impuestos sobre la Renta? Sí, Liz, permítame. Conjuntos, artículo 40. Los conjuntos culturales, deportivos, artísticos y similares no domiciliados calcularán el impuesto aplicando un 5% sobre la renta bruta obtenida en cada evento. Gracias, Eunice. Vean, esto es bien particular. Ellos no nos interesa cuál es la renta neta, porque ellos van a pagar el 5% sobre el ingreso bruto que obtengan, sobre la venta, no sin restarle costos ni gastos. Por eso la tasa es más baja, 5%. Tienen una particularidad. Es bien especial esto de los conjuntos artísticos. Bien, con eso cerramos la idea de el artículo 5, y ahí dice personas irregulares o de hecho, eso pues tributan, ¿verdad? Tributan, y ahí los invito a leer el artículo 353 del Código de Comercio para que cerrar la idea. Pero en general, todos los que se enmarcan, sean irregulares o sean irregulares o de hecho, dice irregulares o sociedades de personas, están afectos a la tributación, ¿verdad? Son sujetos pasivos. Bien, con esto hemos cerrado la parte de los sujetos. Vamos a ir abordándolos ahí en la medida que vayamos comentando los otros artículos. Es recomendable leer desde el artículo 17 hasta el 26, les decía. Esa parte nos falta que conversar un poco sobre los métodos. Lo vamos a ver el día de mañana. El día de mañana les vamos a mandar las notas ya con la revisión del trabajo. ¿Preguntas hasta dónde estamos? Sí, Lick. Yo no logré captar, usted nos dijo que el artículo 13 nos explica una diferencia, pero no logré captar cuál era. Ok. El artículo 13 desarrolla cómo se liquidan las rentas. Hay varios temitas del 13. Me recordás mañana, lo vamos a retomar, pero te contesto la pregunta. Porque lo vamos a retomar porque no es solo esto que te voy a contestar, el contenido. Él define que un ejercicio de imposición siempre es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ojo, ejercicio de imposición siempre es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pero cuando dice periodo, la expresión periodo en el contexto del artículo sí puede ser un tiempo más corto que el ejercicio de imposición. Y esto hay que verlo con detallito cuando se menciona cómo va a liquidar una sucesión, cómo va a liquidar un fideicomiso, que se refiere a la palabra periodo y se refiere a la palabra de ejercicio de imposición. Y cuando se refiere a esas dos palabras, se refiere en el contexto del artículo 13 de la Ley de Impuestos de la Renta. Que ejercicio de imposición es el que inicia el 1 de enero y vence el 31 de diciembre, pero periodo puede ser más corto que ese. ¿Me capta, Juan Carlos? Sí, muchas gracias, Lick. Ok. Bueno, nos quedamos hasta acá, jóvenes. Feliz día, nos vemos mañana.